A continuación miraremos las herramientas del grupo Crear y entre ellas vamos a mirar las diferentes opciones que éstas nos brindan. Recordemos que ya sabemos usar la herramienta extrusión, pero ella nos permite hacer otras diferentes posibilidades de dibujo. Para ello me voy a acercar un poco a mi dibujo. Voy a dibujar un rectángulo. Puede ser libremente las medidas. Y vamos a revisar la herramienta extrusión cómo funciona normalmente. La selecciono el objeto, enter o clic derecho y lo despliego hacia arriba o hacia abajo y lo único que tengo que ponerle es una distancia. Vamos a ponerle en este caso 15. Bien, esta es la manera como normalmente lo utilizamos. Vamos a mirar otra posibilidad. Cuando yo activo la herramienta extrusión, antes de seleccionar el objeto, yo puedo ir al modo. Cuando yo despliego modo, me aparecen dos modos. Sólido, que es el que acabamos de aplicar, y superficie, que es el que vamos a probar ahora. Selecciono superficie, clic en el objeto, enter. Ahora en este caso yo le puedo dar igualmente dirección o le puedo dar altura digitando su número, en este caso 10, enter. Y vemos que ahora lo que hicimos fue hacer una extrusión, pero de sus superficies, más no de su volumen. Miraremos ahora con otro rectángulo otras posibilidades que nos da esta herramienta. Pues para ello, cuando hagamos extrusión, vamos a seleccionar, enter, vemos que volvió al modo de sólido. Pero en este caso, yo voy a tratar de incluirle una dirección y en este caso la dirección que le voy a dar es la dirección, puede ser de la diagonal entre este y este punto. Voy a decirle por ejemplo que tome la siguiente dirección. Si yo tuviese una línea de referencia de este punto a este punto, automáticamente la extrusión se realiza con esa dirección o con esa inclinación. Vamos a mirar también con otro rectángulo nuevamente que nosotros cuando seleccionamos extrusión y seleccionamos el objeto, enter, tenemos también la opción de poner un ángulo de inclinación. En este caso voy a decirle ángulo de inclinación y voy a decirle que el ángulo sea de 25 grados aproximadamente, enter, y ya en este punto lo que hago es darle la altura. Puedo decirle que el ángulo se dibuje hacia abajo o que el ángulo se dibuje hacia arriba. Vamos a darle clic ahí y ya tengo una nueva manera de ejecutar el comando extrusión. Otra de las posibilidades que me da este comando, voy a dibujar aquí un rectángulo y vamos a utilizar la opción darle extrusión, selecciono el objeto, enter y voy a darle una expresión. Cuando yo hablo de una expresión es un número como tal. Si yo le digo expresión, le voy a poner en este caso 15, enter, y él se dibuja automáticamente hacia arriba 15 unidades. Voy a hacer un rectángulo, extrusión, selecciono el objeto, enter, expresión y le voy a decir menos 10, enter, y en este caso la extrusión se dibuja 10 unidades hacia abajo. Vamos a comprobarlo. Activo el comando distancia, mido desde este punto hasta este punto 15 unidades. Repito el comando distancia y mido desde este punto hacia este punto 10 unidades. Para la siguiente opción que nos brinda la herramienta extrusión, voy a hacer un dibujo desde la vista frontal. Entonces voy a ir a la vista frontal y posteriormente, bueno, no sin antes darnos cuenta que efectivamente la expresión negativa dibujó la extrusión de forma negativa.
Bueno, ahora volvemos, me fui a la vista frontal y voy a ir ahora a la isométrica. Fíjense que nuestro SCP cambió y nuestra rejilla cambió, como ya sabemos que sucede. Bien, voy a dibujar en este caso un arco, puede ser un arco de 3 puntos de manera libre, algo así. Muy bien, y ahora voy a volver a la vista superior y nuevamente a la vista isométrica. Y allí donde dibujé el arco voy a dibujar un rectángulo, por ejemplo este. Y lo que voy a hacer es pedirle a la herramienta extrusión, selecciono el objeto, enter, que utilice una trayectoria. En este caso, este objeto, y automáticamente observamos que se dibuja una trayectoria. Bien, esta es la herramienta extrusión. Vamos a mirar ahora el comando revolución. El comando revolución funciona para hacer girar un objeto alrededor de un eje en la cantidad de grados que lo necesitemos. En este caso, he realizado previamente unos dibujos para que los apliquemos a esta herramienta. Bien, pues voy a ir a una vista isométrica, que en este caso será la isométrica suroeste, y empezaré a realizar los siguientes giros o revoluciones a estos objetos. Empezaré por activar la herramienta revolución y aplicárselo primero a una sola línea. Lo selecciono, enter, y le marco el eje. El eje será desde este punto y activando F8 para que quede de manera recta en este punto y el elemento empieza a girar. ¿Cuánto? Los grados que yo necesite. En este caso, si yo le doy enter, automáticamente reconocerá que son 360 grados. De la misma manera lo puedo hacer con una polilínea, enter, le marco el eje y empiezo a girarlo. Y notamos que es diferente la figura, enter, porque esta tenía una connotación de polilínea e integraba más elementos. También funciona con polilíneas cerradas o polígonos, que yo puedo convertirlos a región, seleccionándolo, enter, y aplicándole la herramienta revolución. En este caso le marco el eje y automáticamente ya no estoy girando una polilínea sino una región o unos planos. 360, enter, y ya tengo otra herramienta. Y también funciona con las spline o cualquier tipo de figura y sin necesidad de convertirlo a una región. Simplemente ahora le voy a marcar un plano por aquí externo, le marco el eje y obtengo este tipo de figura. Si yo quisiera solamente 270 grados, le digo 270, enter, y ya tengo el elemento. Si lo queremos visualizar mejor, voy a seleccionarlo, activo el gizmo de girar y voy a girarlo en la posición en que quiero que quede, enter. Esta es la manera como se utiliza la herramienta de revolución. Otra de las opciones que nos presenta esta herramienta es poder hacer los giros utilizando los comandos que nos aparecen en la parte inferior. Por ejemplo, yo selecciono, activo revolución, marco el eje, digamos que este va a ser el eje y este sería el giro normal. Bien, digamos que si yo quisiera darle una expresión, hace referencia a la cantidad de ángulo que quiero que se gire. Entonces le voy a decir expresión y voy a ponerle, por ejemplo, 180 grados, se va a girar media circunferencia. Esa es la primera opción. Otra de las opciones es seleccionar el elemento, revolución, marco el eje y yo puedo decirle que tenga un ángulo inicial. En este caso, pues el ángulo inicial vamos a poner que sea en la parte de arriba, 90 grados. Entonces iniciará a extruir en 90 grados. Y digámosle que va a finalizar en 270 grados, que es el ángulo final. Enter. Y mi figura
inició en el ángulo 90 y terminó en el ángulo 270. Otra de las opciones que nos proporciona esta herramienta es, por ejemplo, voy a tomar el SCP y voy a ubicarlo, digamos que aquí, y vamos a notar que este elemento puede girar tanto en el eje X como en el eje Y. Digamos que en el eje Z no puede girar porque es su propio plano, entonces no puede girar en su propio plano. Para ello vamos a observar cómo funciona. Utilizo la herramienta revolución, selecciono la polilínea, enter, y fíjese que en la parte inferior me dice que si yo quiero ponerlo a girar, por ejemplo, en el eje X. Entonces fíjese que está girando sobre el eje X. Bien, esta es la forma que toma en el eje X. Voy a decirle escape y vamos a hacer lo mismo. Selecciono, revolución, y ahora voy a decirle que gire sobre el eje Y. Entonces ahora girará sobre el eje Y. Bien. Y si yo le digo que gire sobre el eje Z, pues no hará ningún tipo de giro porque Z es su propio plano, como lo pueden ver. Él gira en Y y gira en X. Para la siguiente herramienta, que es la herramienta Solevar, he creado previamente esta figura. Bien, voy a darle las distancias para que las tengan en cuenta, pero es solamente de manera explicativa. Tiene 40 por 30. Bueno, entonces voy a ir a una vista isométrica y desde esta vista isométrica vamos a notar que todos los elementos están en el plano 0 o en el nivel de piso o en el plano XY. Vamos a empezar a darle alguna altura. Los elementos yo los puedo elevar, como el caso de los círculos, simplemente seleccionándolo, activando el gizmo de movimiento en el eje Z, que es el de la elevación, y le doy la distancia 20, enter. Pero también hay la posibilidad, voy a seleccionar este objeto y voy a decirle propiedades y me voy a dar cuenta que hay una opción de elevación. Simplemente le voy a decir a esta elevación, por ejemplo, 40, enter, y el elemento se elevó 40 unidades. Pues esta herramienta de elevación que funciona aquí con el polígono y que funciona con el rectángulo, ven que la elevación del rectángulo es 0, pues no aparece dispuesta para los círculos. Entonces la altura de los círculos debemos manejarla desde el centro Z para darle aquí la altura. Aquí la modificaríamos o lo hacemos manualmente. Bien, voy a cerrar aquí las propiedades para pasar aquí al ejercicio. Antes de utilizar la herramienta Solevar, voy a tomar este elemento y voy a sacarle una copia. Lo voy a tomar desde aquí y lo voy a arrastrar y vamos a mirar la diferencia de uno al otro. Bien, sabemos que estos elementos son concéntricos. Si los vemos desde la vista superior, están todos en un mismo centro. Voy a utilizar Solevar, doy clic en el primer objeto, clic en el segundo, clic en el tercero, y al finalizar le digo enter y él me pregunta y yo le voy a decir que solo las secciones transversales. Muy bien, y de esta manera se ha seleccionado las secciones y se creó un objeto. Lo mismo puedo hacer, pero dándole diferente orden. Voy a decirle Solevar, selecciono ahora este primero, de segundo este y finalmente este. Enter. Solo secciones transversales y dependiendo del orden en que elegí, en ese orden se va a configurar nuestro objeto para ser solevado. Es importante tener en cuenta que no siempre los elementos deben estar concéntricos para poder hacer una solevación. Simplemente voy a ir ahora a una vista isométrica y le voy a dar diferente altura a estos objetos. Entonces, por ejemplo, a este círculo le voy a dar una altura de 20 unidades y a este rectángulo le voy a dar una altura
de 40 unidades. Y el tercer elemento lo voy a dejar al nivel 0. En este caso no están centrados, voy a decirle solevar y el objeto lo que hace es acomodarse automáticamente. Enter, solo trayectorias y vamos con la herramienta de órbita a girarlo y vamos a darnos cuenta que no importa que los elementos no estén centrados o no sean concéntricos, igual vamos a obtener una figura de solevación entre ellos. Otra de las opciones que nos permite la herramienta solevar es la siguiente. Para ello voy a realizar un rectángulo y me voy a ubicar en una vista 3D, en este caso la isométrica. Bien, bueno, pues de todas maneras también voy a dibujar otro rectángulo utilizando la herramienta polilínea 3D para poderlo dibujar en el eje YZ. Voy a activar F8 para que me quede recto y lo voy a dibujar aquí. Me traigo la dimensión, cierro y ya tengo el elemento. Ahora me voy a ubicar en el plano frontal y regreso al isométrico. Esto para hacer que el SCP cambie y poder utilizar otra herramienta que se llama arco. Y voy a dibujar, por ejemplo, un arco de 3 puntos desde este centro geométrico. Voy a desactivar F8 y voy a dibujar un arco, algo así. Ahora en el próximo extremo voy a ubicar este elemento, desplazar, lo selecciono, shift clic derecho, medio entre dos puntos y vengo y lo ubico aquí. Bien. Bueno, entonces recuerden que también con visualizar y darle aquí SCP universal puedo regenerar el SCP. Pero bien, vamos a decirle aquí que entonces vamos a hacer desde la pestaña de inicio un solevar. Simplemente le doy clic al primero, clic al segundo y fíjese que el elemento que está horizontal se soleva con el elemento que está vertical. Si esa fuera la intención yo podría dejarlos así, pero en este caso voy a decirle enter y le voy a decir que siga una trayectoria. Muy bien, ahí está la trayectoria y ya tengo una nueva opción de la herramienta solevar. Otra opción que tenemos, voy a seleccionar y voy a eliminar esta línea guía, es utilizar dos líneas guías o dos trayectorias, pero en este caso serán guías. Bien, pues entonces para ello podría hacerlo aquí desde la pestaña visualizar y voy a escoger el plano en el que quiero dibujar. En este caso es el plano frontal. Fíjese que el SCP cambia. Muy bien, ahora voy a volver a inicio y voy a decirle que quiero dibujar una polilínea. La voy a dibujar aquí desde el punto medio y voy a hacerle pues, una figura libre. Puede ser algo así. Muy bien. Y seguidamente otra desde la parte inferior. Bien. Vamos a hacer algo así. Si yo me ubico en este momento en la vista frontal, este es el tipo de perfil que tengo. Algo extraño, pero es para el ejemplo. Y bueno, desde la parte superior se verán los rectángulos. Vamos a ir a la isométrica y vamos a hacer el ejercicio de solevar. Antes de hacer la solevación, estas polilíneas le voy a dar clic derecho. Escojo la opción polilínea y voy hasta abajo y las convierto en un ajuste de spline. Para que la polilínea tome la forma de spline. Selecciono, clic derecho, polilínea y ajuste de spline. O sea que ahora el perfil que tengo desde la frontal es algo como esto. Bien, entonces paso nuevamente por la superior y de aquí nos movemos a la isométrica. Voy a hacer ahora sí el solevar de los dos elementos y fíjese que los dos elementos
Nuevamente se solevan entre horizontal y vertical, pero en este caso no es esta la opción. Le voy a dar Enter y voy a utilizar en este momento no trayectoria sino guías, y le voy a decir que la primera guía será esta y que la segunda guía será esta. Enter, y ya tengo el objeto. Voy a mirarlo desde una vista frontal y este es el elemento que ha surgido. Pues bien, ya tenemos aquí, voy a volver a el SCP Universal, las opciones de la herramienta Solevar. Es importante tener en cuenta que algunas figuras requieren de una mayor precisión para hacerlas. Por ejemplo, aquí voy a hacer un rectángulo y voy a tratar de destruirlo como una especie de tubo, pero usando la herramienta Solevar. En este caso voy a usar la herramienta línea y desde su centro geométrico voy a tratar de hacer una línea que la voy a luego a empalmar con un radio de aproximadamente, voy a ponerle 3 metros, y lo voy a empalmar este con este. Bueno, luego para que sea una trayectoria voy a tener que convertir todo esto en una sola línea. Con unión ya queda esto convertido en una sola línea. Voy a señalarlas y voy a decirle unir o juntar, y ya es un solo elemento. Ahora voy a hacer un nuevo rectángulo, en este caso un poco más pequeño. Voy a utilizar el gizmo de girar y lo voy a girar de manera vertical. Ahora lo voy a desplazar y desde su centro geométrico lo voy a llevar al extremo. Bien, como pueden ver, lo que estoy haciendo es algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Uso la herramienta Solevar, solevo los dos elementos, Enter, y le digo que vamos a usar una trayectoria. Pero aquí vamos a hacer algo especial, y es lo siguiente. Hay una herramienta que se encuentra aquí dentro de la edición de sólidos que se llama vaciado. Para ello voy a seleccionar este sólido, después elimino una cara y otra cara que son las que me van a sufrir perforación, Enter, y voy a decirle que la perforación o el ancho de la lámina sea de 0.2, Enter, y automáticamente tengo un elemento como una especie de tubo. Bien, hay que tener en cuenta que para que esto nos funcione tenemos que hacerlo con este tipo de herramientas que yo acabo de usar. Miraremos ahora la herramienta barrer. Para ello vamos a necesitar un elemento que puede ser un círculo, un polígono, cualquier tipo de figura, y una trayectoria para poder hacer este barrido. Pues bien, vamos a iniciar por ejemplo haciendo un polígono. Aquí vamos a ponerlo aquí sin una dimensión específica. De igual manera vamos a hacer por ejemplo un círculo, y podemos hacer también un rectángulo, y vamos a mirar que por ejemplo este elemento lo vamos a barrer a partir de una trayectoria que es una línea recta. Este otro elemento lo vamos a barrer a partir por ejemplo de una polilínea 3D. En este caso será algo así. Y finalmente este elemento lo vamos a barrer, el tercero, a partir de una especie de spline. Entonces voy a desactivar F8 y voy a hacer un spline que está libre porque estamos manejando 3 dimensiones. Pues bien, entonces apliquemos la herramienta. Es muy sencillo, simplemente le digo barrer y me pregunta designe el objeto que va a barrer, en este caso el pentágono. Enter,
y designe la trayectoria de barrido. Aquí está y ya tengo el elemento. Nuevamente barrer, selecciono el elemento, enter y la trayectoria, en este caso la polilínea, y ya tengo el elemento de barrido. Finalmente le digo barrer, selecciono el rectángulo, enter y el barrido, y tengo una figura que se conforma de el cruce entre un perfil y una trayectoria. Esta es la manera básica de manejar estos perfiles. También es bueno anotar que en esta herramienta barrer también tenemos la opción del modo barrer superficie. En este caso acabo de decirle barrer superficie, selecciono el objeto, enter, selecciono la trayectoria y fijémonos que se barre son las caras, o sea, superficies, no sólidos. En el caso de la circunferencia vamos a decirle barrer, recuerden siempre seleccionar el modo superficie, selecciono el objeto, enter, selecciono la trayectoria y nos fijamos que esto es una figura hueca, bien, no es un sólido. Y lo mismo va a pasar ahora con nuestro perfil cuadrado. Escogemos el modo superficie, seleccionamos enter y ahora seleccionamos el perfil. Y vemos como podemos, cuando pasamos el mouse, vemos que es una estructura de superficies. Es un elemento que es totalmente vacío porque lo que estamos haciéndole barrido es a sus superficies y no al volumen. Vamos a mirar otras opciones que trae esta herramienta. Por ejemplo, cuando yo le digo barrer, selecciono el objeto, enter, aquí se me activan unas opciones. La primera opción se llama alineación. Esta opción ya viene automática en sí. Anteriormente debíamos hacer esto. Si usted tiene versiones anteriores, usted tenía que hacer lo siguiente. Tenía que activar el gizmo girar, seleccionar el elemento y girarlo para que él quedara, voy a activar aquí F8, para que él quedara perpendicular a la trayectoria. Esto lo hacíamos con el fin de poder ejecutar el barrido. Seleccionábamos y ahí sí podíamos barrer. Ahora no, en estas nuevas versiones, esta opción, enter, que se llama alineación, viene automática. Entonces simplemente le digo la trayectoria y se activa automáticamente la alineación. Por otra parte, también está la opción de barrer, enter, y me pide un punto base. Bueno, pues entonces, para darnos cuenta de la diferencia, voy a hacer una copia de este elemento. Voy a copiarlo por aquí. Bien, entonces, en este caso, voy a decirle barrer, selecciono el objeto, enter, y voy a escoger un punto base. En este caso, voy a escoger este punto medio de esta cara. O bueno, voy a escoger el centro. Y ahora voy a escoger la trayectoria y esta es la dirección que toma el objeto. Voy a tratar de hacerlo nuevamente, enter, y ahora voy a escoger otro punto base, que en este caso será este vértice. Ahora selecciono la trayectoria y el elemento se ubica en esa trayectoria. Se ubica en ese elemento. Desde ahí él toma y hace su trayectoria. Otra de las opciones para el elemento barrer es que yo selecciono el objeto, enter, y yo le puedo dar una escala. En este caso el factor de escala está en 1. Quiere decir que inicia en una medida y termina en la misma medida. O sea, por ejemplo, inicia en 1 metro, termina en 1 metro. Si yo quisiera que iniciara en 1 metro y terminara en 2, o 3 veces o 4 veces, yo puedo decirle que este elemento tenga un factor de escala de 2.
Voy a decirle 2, Enter. Ahora selecciono la trayectoria y fijémonos que él inicia en una unidad y su final es en 2 unidades. Entonces, esta es la diferencia cuando lo hacemos con barrido por escala. Muy bien, bueno, voy a tomar este elemento, voy a activar el gizmo de desplazar y lo voy a correr un poco hacia un lado. Y voy a utilizar este otro. Voy a decirle también barrer. Selecciono el elemento que voy a barrer, siempre lo selecciono, primero Enter, y ahora le voy a decir torsión. Torsión quiere decir que aparte de que se vaya barriendo, se vaya torciendo, y esto requiere de un ángulo. Bueno, yo voy a decirle 360 grados, Enter, o sea, una torsión total. Selecciono y fíjese que el elemento sufre una torsión. Antes de esto voy a sacar por aquí una copia nuevamente. Voy a sacar una copia. Por aquí, puede ser. Y voy a hacer en este elemento lo que acabamos de hacer. Barrido, selecciono, Enter, torsión. ¿Cuánto? 360 grados. O sea, una torsión total. Y selecciono la trayectoria y este es el efecto que surge. Ahora bien, vamos a combinar dos, ¿no? Entonces selecciono el objeto, Enter. Escala, vamos a ponerle 2. Enter. Torsión, vamos a ponerle 360 grados. Enter. Selecciono la trayectoria y fíjese que hace torsión y aparte de eso hace escala. Pues bien, los invito a practicar estas herramientas que hemos visto en esta clase.